Un cordial saludo para todos. El periódico Perspectiva, que es un periódico mensual que sale digitalmente y también se hace impreso, ha querido desarrollar un programa a través de unas citas o de unos encuentros periódicos que denominaremos el coloquio. Este coloquio es un encuentro convocado por este periódico, por Perspectiva, en el cual dos o más especialistas o expertos invitados debaten en reunión relativamente formal temáticas habitualmente predeterminadas en un tiempo estipulado. Este coloquio es un espacio para discutir una problemática o tema específico sin necesidad de llegar a un acuerdo o conclusión definitiva, pues el fin es de partir y compartir ideas, argumentos y puntos de vista que pueden ser divergentes o que pueden generar cierta confrontación de ideas. Es un intercambio comunicacional y de experiencias que puede tratarse de una exposición concertada a realizarse ante una audiencia determinada o específica en modalidad presencial, virtual o remota. Por las circunstancias que tenemos en este momento, pues el coloquio lo vamos a hacer de manera virtual o remota según el caso. El lanzamiento del coloquio se hace el 30 de septiembre a partir de las 9 de la mañana, con la participación de dos invitados especiales, y este coloquio analizará la realidad de la identidad cooperativa y solidaria con Ricardo Dávila Ladrón de Guevara. Él es economista industrial de la Universidad de los Andes y profesor emérito de la Universidad Javeriana, además de ser el presidente honorario de la Corporación Unicosol. Igualmente nos acompaña José Tomás Silva. Él es sociólogo y abogado, especialista en proyectos empresariales y ha participado desde el punto de vista de la práctica cooperativa, desempeñándose como gerente de importantes organizaciones cooperativas, y ha trabajado también en las entidades de control y vigilancia del sector. Temas como los que vamos a comentar rápidamente acá serán considerados implícitamente dentro del desarrollo del coloquio. Por ejemplo, consideraremos el tema de nuestros valores y principios como algo que debe ser practicado, aplicado en la práctica solidaria. Pero ese es uno de los interrogantes que vamos a dilucidar con nuestros invitados. ¿Será que en la práctica cooperativa estos principios y valores tienen vigencia, se están aplicando o no? Y para esto, pues se echa mano de lo que vamos a ver en la siguiente slide, hacer una consideración de los precursores de las cooperativas. Hay un santo que se llama Santo Tomás Moro, un pensador inglés, y que escribió un libro muy interesante que se llama La Utopía. En esa utopía, él se imaginó un mundo diferente para todas las personas en una isla utópica en el sur de nuestro continente. Y es interesante cómo desde esa época se hablaba de cooperación y ayuda mutua y de solidaridad. También tenemos entre los precursores a Robert Owen, quien como empresario y filántropo eh, fue considerado como un socialista utópico, y él llevó a la práctica en su propia empresa una serie de reformas a través de su fábrica de Newland Ark,
que luego la convirtió en una colonia en New Harmony, o Nueva Armonía, que fue fundada en 1825 en Estados Unidos y que después la replicó en Harmony Hall, fundada en 1839 en Gran Bretaña. Estos se consideran los precursores de las cooperativas en el mundo, pero después vienen, como lo veremos en la siguiente diapositiva, a los pioneros de Rochdale. Estos pioneros de Rochdale, que fueron 28 tejedores, fueron los que iniciaron a través de el establecimiento de un almacén para venderse productos a unos costos más razonables, los que se consideran los fundadores o los iniciadores del cooperativismo de consumo en el mundo. Y así sucesivamente, a partir de esa iniciativa, fueron generándose otras experiencias, como por ejemplo la que hizo Friedrich Wilhelm Raiffeisen en Alemania, quien fue líder del cooperativismo de ahorro y crédito en el mundo y del cooperativismo agrícola. También está Charles Gitt, quien escribió una obra muy reconocida que se llama El sector cooperativo, donde separaba la actividad empresarial de tipo privado, la actividad pública y conformaba lo que podría ser un sector cooperativo propiamente tal. Igualmente podemos hablar de nuestros líderes, de nuestros doctrinarios, y nadie mejor que Francisco Luis Jiménez Arcila, un paisa de pura cepa, quien durante sus 107 años de existencia, de vida, que fue tan longeva, respiraba por todos los poros cooperativismo. Se considera el padre del cooperativismo colombiano y también tuvo la oportunidad de participar en la construcción del cooperativismo a nivel mundial, como quiera que fue parte de la Alianza Cooperativa Internacional como consultor y presidente de la Organización de las Cooperativas de América. Estas ideas de estos personajes, que fueron escritas y propuestas para unas épocas pasadas, lo que queremos en el coloquio es valorar si realmente estas iniciativas tienen vigencia hoy en día, si hay que reformularlas o si hay que adaptarlas a estos nuevos tiempos. La Alianza Cooperativa Internacional en 1995 hizo una declaración sobre la identidad cooperativa en el mundo. Se reformularon los principios, se adicionó uno a los 6 principios que estaban en vigencia y se adicionó el 7º de la responsabilidad con la comunidad, que me parece que es muy pertinente hoy más en día que antes. El 21 de septiembre, precisamente, la ASI conmemoró los 25 años de esta declaración de identidad cooperativa. Así que los invitamos a que nos acompañen en estas reuniones periódicas que haremos para analizar y considerar la ideología cooperativa, su necesaria aplicación y apropiación en estas épocas donde buscamos que toda la familia, toda la comunidad se beneficie de las posibilidades y capacidades que tiene el movimiento cooperativo y la economía solidaria como la economía social en estos tiempos donde se está planteando que debe funcionar otro tipo de economía, que se debe cambiar de paradigma, y este modelo del cooperativismo funciona y opera y es exitoso en los 5 continentes del mundo. Según los datos de la Alianza Cooperativa, hay más de 1.200 millones de personas vinculadas directamente a las cooperativas y entidades solidarias. Tiene más de 3 millones de instituciones y sirve, yo creo que a más de la mitad de la población del mundo, o sea, más de 3.000 millones de personas. O sea,
bienvenidos a estas reuniones. Periódicamente les circularemos las invitaciones y esto hace parte de lo que llamamos en perspectiva un programa de comunicaciones y de actualización para las personas y empresas vinculadas al sector de la economía social y solidaria. Así que bienvenidos y ojalá este primer coloquio sea una experiencia interesante. Su grabación quedará colgada en YouTube, o sea que se puede replicar y se puede utilizar como material de formación, información y capacitación, que es el mandato del quinto principio de las cooperativas, que es educación, formación e información. Bienvenidos y muchas gracias. El objetivo de este encuentro es confrontar, discutir y debatir el pensamiento y puntos de vista sobre la teoría y práctica de estos aspectos fundamentales de la ideología y doctrina de la economía social y solidaria en esta sociedad moderna y contemporánea. Lo que queremos es conciliar puntos de vista diversos que contribuyan a la formación y difusión de conceptos renovados sobre estos temas de identidad, de valores, de principios. Como sabemos, pues desde 1844, cuando los pioneros promulgaron los principios cooperativos, se comenzó a sistematizar la doctrina y la filosofía de la cooperación. Han transcurrido 175 años de práctica y realización cooperativa y el movimiento ha atravesado por diversas crisis, según un investigador canadiense, Alexander Ledlow, quien resumió que el cooperativismo en su historia ha atravesado por 4 crisis. Primero, una crisis de credibilidad cuando estaban comenzando las cooperativas, mucha gente decía, este sistema no va a funcionar. Después llegó una crisis administrativa donde se decía, no, esta gente no sabe administrar, no sabe dirigir unas organizaciones, y entonces entró en otra crisis. Y desde los años 80 venimos atravesando lo que él llamó la crisis ideológica del cooperativismo o la crisis de identidad, donde se ha ido perdiendo el rumbo de estas organizaciones. Esta cita de hoy, entonces, nos plantea varios interrogantes que nuestros invitados especiales responderán desde la visión de la academia y de la práctica. Entonces, la primera pregunta o interrogante o inquietud que plantearíamos a los profesores Ricardo Dávila y Tomás Silva es si tienen vigencia los valores y los principios cooperativos para la economía social y solidaria del mundo de hoy, o fue que perdieron vigencia y hay que reformularlos. ¿Qué piensa el profesor Ricardo al respecto? Bueno, Carlos Julio, gracias por la invitación a participar en este coloquio, que me parece que abre otro espacio interesante en este momento en el cual necesitamos charlar mucho todos para entender y mirar muchas cosas. Bueno, yo trataría de darle un primer contexto a esa pregunta. Yo creo que la pregunta tenemos que ubicarla en este momento, en este cambio de era. No es que estemos en una era de cambios, estamos en un cambio de era. Es decir, estamos enfrentando un cambio profundo que comenzó con la revolución tecnológica que se comienza a desarrollar a mediados del siglo pasado y que realmente hoy ya madura y muestra con toda la claridad que emerge una nueva era, la era digital, lo cual nos plantea, pues, frente a un profundo cambio que se está dando, yo creo que tenemos que mirar qué va a pasar con valores y principios. Primero, pues, comparto totalmente la idea de tener una identidad, y a los conceptos de principios y valores le añadiría yo que la identidad también tiene que ver con una serie de conceptos y teorías que nos identificarían. Pero creo que como los valores y los principios van a tono con las dinámicas sociales, creo que en este momento de cambio profundo lo que tenemos que valorar es sí los principios y los valores
van a cambiar o no van a cambiar, cuáles deben cambiar. En la actualidad estoy dictando un curso virtual en la especialización de gestión de empresas del sector solidario en la Universidad Javeriana y comenzamos ese debate. Yo decía, ha habido un principio que amerita ser más que cambiado, revisado, valorado, si definitivamente en esta nueva era, en el marco de esta crisis civilizatoria, sigue teniendo sentido hablar de una democracia representativa. Si el principio del principio democrático, que es un principio profundamente importante, puede seguirse practicando o si necesita que lo revisemos. Entonces, lo que yo creo es, tenemos que hacer, y por eso felicito la aparición de tantos eventos, ha habido un tsunami de eventos virtuales, conversatorios, conversas, coloquios, conferencias, pero creo que el momento lo amerita para oír las posiciones, sobre todo ya con la posición de que uno está hablando ahora frente a una visión global. Esa es una de las ventajas que tiene la tecnología. En este momento entonces en que estamos en una revolución tecnológica que necesita y que demanda de una revolución cultural para dominar la tecnología, porque no podemos permitir que la tecnología termine dominándonos. A la larga la tecnología es el medio, pero el pensamiento es el contenido. Creo que lo que estamos enfrentando es una propuesta de cambio profundo que nos exige ese cambio de era, acompañar ese movimiento cósmico, universal, no solo planetario, con una revolución de pensamiento, con una revolución cultural que permita que el ser humano, al menos en el planeta Tierra, tenga y de pronto en el cosmos la posibilidad de administrar y de manejar la tecnología y que no suceda lo que puede llegar a suceder de tener una tecnología que domina al ser humano. No sé, Carlos, yo no quisiera hablar muchísimo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tendría para ser muy respetuoso del tiempo? Porque tendría una segunda anotación sobre principios y valores. Entonces, sintetizo, sí tienen vigencia los principios y los valores cooperativos, añadiría conceptos y teorías como ese concepto de identidad más amplio, con dos ideas. La identidad puede convertirse en un tema muy conservador que nos evitaría del paso del salto, del salto cultural, de la cultura analógica a la cultura digital, y entonces podría ocasionar un retraso de las entidades o de los movimientos sociales que se acojan a un principio de identidad muy conservador frente a lo que está sucediendo, que no significa cambiar los principios, los valores per se, sino valorar cuáles tienen que cambiar. Yo en particular, desde mi perspectiva, yo además tengo una maestría en desarrollo rural y lo que he hecho en el campo desde hace 40 años con las cooperativas y las asociaciones, todo ese movimiento social y solidario que se ha ido generando, he trabajado bastante cómo podemos aprovechar estos elementos para convertirlos en una ventaja. Y en ese sentido, yo miro más prácticamente, más operativamente esta propuesta de valores y principios, sin demeritar que lo que a mí me llamó la atención hace 40 y pico años de entrar a mirar una propuesta cooperativa era concebirla como un estilo de vida, como una forma de vida, como una filosofía. Es la propuesta que hace el profesor Luis Ramírez en su tesis doctoral en el año 2012, es un profesor costarricense, hizo su doctorado en la Universidad de Sherbrooke en Canadá, en la provincia francófona, donde él planteaba el paradigma de la ventaja. Estratégicamente decían, no podemos seguir hablando de deporte, tenemos que hablar desde nuestra propia construcción de teoría y conceptos, y planteaba entonces la propuesta de la ventaja cooperativa que se fundamentaba en dos elementos principales, la identidad y la diferencia, porque la identidad es la que nos genera la ser diferentes a los otros tipos de empresas, a los otros movimientos, y por lo tanto, con base en esa idea, la eficacia cooperativa, es la mencionada específicamente para el sector cooperativo, se sustenta entonces en tener claridad en esos principios, valores, conceptos y teorías para mantener una diferencia que nos generaría una ventaja. Y ahí cerraría mi participación para oír al doctor Tomás, que me parece muy interesante de oírlo. Bien, muy bien. ¿Y qué piensa el profesor Tomás? Muy buenos días, doctor Carlos Julio. En primer lugar, un saludo muy especial y muy respetuoso al doctor Ricardo Dávila, al doctor Norberto, a Mauricio y a todos los presentes en el aula, para decirles que en este momento me encuentro a unos 900 kilómetros de Bogotá,
en un departamento que tiene todas las posibilidades de ser líder muy pronto, como ya lo viene siendo en muchas cosas. Agradezco mucho la invitación. Pienso lo siguiente. Como decía el doctor Ricardo, hay muchas cosas ya acumuladas. El conocimiento humano se acumula, independiente de si a uno le gusta o no. El conocimiento se acumula y va produciendo nuevas ondas, algunos lo llaman las nuevas epigénesis, nuevos bucles que van absorbiendo lo pasado, y en ese momento tenemos un riesgo muy grande, y es perder las cosas tan positivas que nos ha dejado la historia, o caer en el síndrome de la vulnerabilidad, pensando que para estar de moda es mejor no parecerse a lo antiguo. Esa es una cosa que a veces nos cuesta mucho. Nos cuesta, pagamos un precio muy caro. Pagamos un precio muy caro por querer parecernos a tantas cosas. Sobre el principio de identidad, yo creo que este principio y todos los demás principios están vigentes. Hoy más que nunca. Hoy debemos ser más solidarios porque la situación lo amerita. Debemos ser más responsables con el medio porque el medio finalmente nos las cobra porque nos las cobra. Eso no lo sabíamos hace 35 o 40 años, lo sospechábamos. Hoy los principios de esta economía solidaria son muy vigentes, mucho más vigentes, porque las necesidades del universo entero se vuelven un reto para todos los seres humanos. Pero ahí hay unas cosas que nos distraen, algunos distractores que la historia nos ha puesto en el camino. Y recuerdo que hablaba yo hace unos 3 o 4 meses sobre el principio de identidad muy cercano a un concepto que a mí me llama la atención, es la autenticidad. A mí se me ocurre pensar, y en eso le voy a rogar el favor a los doctores que me acompañan, que me ayuden a la construcción o a la corrección, si es pertinente, del concepto de autenticidad. Y yo pensaba que uno es el principio de identidad solito y otro es el principio de identidad acompañado del principio o el valor de la autenticidad. Creo que a nosotros los latinoamericanos, por algunas razones de la geopolítica internacional, nos ha costado mucho ser auténticos y entonces queremos parecernos a otras culturas. El doctor Carlos Julio Pineda es testigo de excepción de que por los años 80 nosotros recogimos en algunos eventos todas esas teorías. Recuerdo que alguna vez nos tocó alternar con personajes como el doctor Francisco de Pablo Jaramillo, el doctor Uribe, y hablábamos de cosas como estas. A la administración cooperativa le va llegando como oleadas y entonces se hablaba de la dinámica de grupos hace 40 años. Se hablaba también y posteriormente muy cerquita del análisis por sistemas. Después apareció con la teoría de Peter Drucker, la teoría de administración por objetivos. Después vino la planeación estratégica, en fin, hasta que cada día experimentábamos como los muchachos quinceañeros experimentan un peinado para parecerse al vecino, o se ponen un piercing, ahora se pusieron de moda las tatuajes. Y estos movimientos simplemente reflejan que hay una ausencia total de identidad. Como que no nos gustaría ser como somos ni parecernos a lo que somos, sino nos gustaría parecernos al vecino. Porque nos parece que el vecino es más interesante, o la vecina, y por supuesto la vecina siempre será más interesante. Eso significa que el principio de identidad está muy ligado, en mi opinión, esta es una opinión de sociólogo que camina por este país todos los santos días, al principio de autenticidad. Y ese principio de autenticidad a mí me lleva a pensar en algo que decía el maestro Falsborda en el tema de la marginalidad. Y voy a decir por qué.
Resulta que como nosotros somos un continente supuestamente marginado, un país marginado y una sociedad marginada, no tenemos referente psicológico. No tenemos nuestro propio referente psicológico. No queremos parecernos a nuestras raíces, a los indígenas, por ejemplo. Nos da vergüenza. Aquí, para despreciar a una persona le decimos indio. Parece un indio, se porta como un indio. Entonces no tenemos un principio de autenticidad y esa marginalidad nos hace ser vergonzantes. Y como eso es transversal, llegó a todos los fenómenos sociales, a todos los movimientos sociales, y entre ellos a la economía solidaria, a la economía social solidaria. Lo cual no quiere decir que el principio de identidad no esté vigente. Yo creo que está vigente, pero hay que rescatarlo, rearmarlo, resignificarlo, para que no nos dé vergüenza ser auténticos, auténticos latinoamericanos, auténticos indoamericanos, auténticos colombianos, y veamos que la economía social solidaria sí se puede nutrir de los valores propios de nuestras comunidades, de nuestras propias comunidades. Claro, claro, sin apartarnos de la aldea global. El doctor Ricardo ya lo mencionó. Estamos en una aldea global y entonces pero sin apartarnos de la idea global, no podríamos perder la autenticidad, que me parece que es lo que nos va a dar el sello de identidad. El doctor Alexander Leilo estaba preocupado porque pues a él le tocó ver este flujo de escuelas. Cada 3 meses dictábamos un seminario sobre una escuela nueva, y entonces ¿dónde quedaba la escuela cooperativista? Yo creo que la escuela cooperativista sigue siendo vigente, hay que ponerla al día, hay que remozarla, hay que llenarla de la cibernética, pero los valores siguen siendo, en mi opinión, siguen siendo vigentes. Muchas gracias, profesores. Entonces, confirmando de acuerdo a lo que se ha dicho de que la identidad, la autenticidad en la cooperación es algo que es vigente, quisiera preguntarles si en la práctica de la cooperación los valores y los principios han sido tomados en cuenta por los directivos, los ejecutivos y los asociados de las organizaciones, porque nos parece que hay un distanciamiento entre lo que es la alta dirección de las organizaciones y la base cooperativa, los asociados. Y en la mitad están los ejecutivos y los funcionarios. ¿Hay alguna coherencia de aplicación de estos valores y principios, Ricardo? El micrófono, por favor. Micrófono. Tienes razón. Me parece muy interesante la propuesta que está haciendo el profesor Tomás de trabajar el concepto de autenticidad, relacionándolo con este de identidad, porque creo que está tocando un tema profundo que nos llevaría a esta segunda pregunta. Yo creo que los principios no se practican con coherencia. Los principios y los valores, en lo que yo llamaría, para ser específico, el sistema de economía solidaria del país, hace referencia pues a cooperativas, fondos, etcétera, organizaciones solidarias de desarrollo, no se practica no puedo hacer una generalización, pero hay poca práctica de estos principios y estos valores fundamentalmente en la masa de asociados. Creo que a nivel de directivos, creo que de pronto a nivel de delegados, crece más el comportamiento coherente. Pienso que en las gerencias y los empleados también hay una carencia un poco de esa propuesta de coherencia. Por eso mencionaba yo un poco el paradigma de la ventaja del profesor Luis Ramírez, porque precisamente lo que creo que en esa falta de autenticidad que tenemos, siempre nos queremos parecer, y eso es un tema también ya estudiado, es la famosa referencia al isomorfismo, y sobre todo en el cooperativismo de ahorro y crédito. Es querernos parecer a los bancos, en parte porque queremos, o en parte porque como hemos sido formados en la lógica del capital, pues cuando llegamos a una empresa, como es una cooperativa, y nunca hemos estudiado ni conocido principios, valores, teorías y conceptos relacionados con la propuesta cooperativa y solidaria, pues simplemente hacemos lo que aprendimos en la práctica o en las universidades, administrar con base en lo mencionaba el doctor Tomás con una claridad,
en toda esa época de que pasamos por desarrollo organizacional, círculos de calidad, etcétera, 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 terminamos en Porter. Por eso menciono yo a Luis Ramírez. Luis Ramírez dice, la estrategia cooperativa no puede seguir siendo analizada con el diamante de Porter. Como si la propuesta solidaria y cooperativa no tuviera teoría. Me encanta cuando dice el profesor Tomás, el conocimiento se va acumulando. Claro, nosotros tenemos un acumulado de prácticas y de propuestas solidarias y sociales que son las que tenemos que estar aprovechando. Pero al llevarlas a las empresas, fondos, cooperativas, mutuales y otro tipo de organizaciones solidarias y creo que hay más coherencia en lo que desde la ley 454 se llamarían las organizaciones solidarias de desarrollo que en las empresas solidarias, cooperativas, fondos mutuales, etcétera. Pero es eso, no hay, por un lado hay desconocimiento, por otro lado hay desprecio, por otro lado hay ignorancia. Entonces tenemos 6 millones de asociados, si queremos, en esa cifra vacía de contenido que es la que nos da la estadística. Yo no creo que ni el 5% de esos aparentemente 6 millones de asociados sean coherentes con la práctica de los principios y de los valores y de los conceptos y las teorías que tienen relación. Y lo digo no de una manera crítica, destructiva, pero creo que nos falta vivir esa coherencia. Yo mencionaba, la propuesta cooperativa y solidaria es un estilo de vida, una forma de vida, ¿sí? Es una filosofía en cierta medida. Entonces, si uno dice una cosa, piensa otra y hace otra, que eso es lo que encontramos en muchas de nuestras empresas y en muchos de nuestros asociados, muchos de los cuales ni siquiera saben que están en una empresa solidaria o en una empresa cooperativa, pues en la práctica es muy... Si fuéramos realmente, si estuviéramos practicando principios y valores, el sistema de economía solidaria del país estaría ahorita liderando todo este proceso que se ha generado con la era digital, con la pandemia, estaría dándole salida a la gran cantidad de problemas que estamos enfrentando, y no desde la lógica del capital, sino de nuestra propia lógica, de nuestra propia racionalidad. Por eso cuando el profesor Tomás, que es sociólogo, nos habla de autenticidad, nos plantea un tema clave que sí deberíamos liderar en nuestros foros y en nuestras conversas y en nuestras reuniones, porque es cómo comenzamos a construir esas teorías y los conceptos partiendo de que todos somos sujetos de conocimiento. Entonces tenemos la posibilidad de ver cómo en las prácticas de la gente, creo que hay más coherencia en las prácticas de la gente que en las empresas solidarias. Y de pronto el profesor Tomás, que está ahorita andando por esos territorios y que ha andado siempre, podrá encontrar muchas veces en los pequeños grupos que se forman en las veredas o en las comunas o en los barrios, hay más conciencia de coherencia con unos principios que muchas veces ni los conocen, pero los practican, que es lo importante, que los que vivimos encontrando en todos los planes estratégicos, porque no hay plan estratégico que no plantee principios y valores. En síntesis, creo que es la práctica de principios y valores es algo reducida en el país, y es uno de los problemas centrales. Es un riesgo, yo insisto mucho en mis cursos, la superintendencia debía crear unos indicadores sobre el problema de isomorfismos, de falta de autenticidad, para ver cuáles son los riesgos. Esos son los riesgos más graves: ser poco auténticos, querernos parecer a los otros, despreciar nuestra ontología, de dónde venimos. Todos los colombianos tenemos no sé cuántos genes indígenas y genes campesinos, pues la mayoría de la gente los oculta. Entonces, eso creo que en la segunda pregunta mi síntesis sería: no hay una práctica de valor y principios de una manera generalizada, ¿sí? Y fundamentalmente en ejecutivos y asociados. Los directivos son más conscientes, pero también depende de dónde estén realizando su práctica profesional. Y hago referencia a cooperativas y fondos, por ejemplo, de empleados bancarios, que con mucha razón decía, profe, se está hablando cosas muy lindas, pero yo de 8 a 6 trabajo con la lógica del capital, y de 6 a 10 tengo que ir a pensar en otra cosa diferente. No es fácil cambiar los chips, no es fácil ser auténtico. No es fácil, que estoy formado en la lógica del capital y parece hacer que no tenemos identidad, porque ese es un tema. Tengo un hermano que es politólogo, que ha escrito y ya tiene su tema de investigación sobre el fútbol. ¿Será que la identidad en Colombia es la selección de fútbol? Porque pareciera que no tenemos identidad. Y lo dejo para un tema más adelante. Esa sería como mi visión sobre la segunda pregunta. Muy bien, desde la óptica del profesor Ricardo, entonces la práctica de los valores y de los principios en la realidad cooperativa es baja,
es más auténtica y más natural a nivel de los asociados que en los otros niveles de la organización, y coincide con el profesor Tomás en el sentido de que nos falta autenticidad. ¿Y qué pensamos desde la práctica, profesor José Tomás? Bueno, mire, doctor Carlos Julio, a mí, yo creo que el doctor Ricardo Dávila ha dado, en esta pregunta, ha dado la respuesta clave. Y la respuesta clave para mí es que nosotros, los cooperativistas, los asociativistas, los que creemos que otra economía sí es posible, no tenemos centros de formación para nosotros. Resulta que, por ejemplo, los evangélicos tienen sus propias escuelas de Biblia, los cristianos, los del Club Rotarios tienen sus propias escuelas, los de los Leones, los cooperativistas no. Tenemos unas asociaciones que, como no hacen, digamos, trabajo asociativo, buscan ganar un poco de dinero, lo cual es legítimo, dictando cursillos. Pero ustedes saben que en un cursillo de 20 horas a nadie se le cambia la vida. Bueno, puede que si haya unos docentes muy repilos que lo impactan a uno, sí puede ser. Tal vez me equivoco en esa apreciación. Pero el mundo no se cambia con cursillitos, menos la mentalidad del ser humano. Y usted, doctor Julio, estaba liderando hace unos años una escuela de líderes, de dirigentes cooperativistas. Pero nosotros somos abogados, sociólogos, economistas de las universidades que tienen el sistema que conocemos. Nosotros somos de un sistema que se llama el sistema capitalista, donde a uno le enseñan a competir a codazos, a pasar por encima del que sea para ganar el puesto, el sueldo, el aumento, la prima, la competencia por los puntos del mejor vendedor. Y entonces, llegamos los cooperativistas con un discurso a decirle a la gente que no se den codazos, que no se empujen, que podemos, y no nos creen. Porque para ser economista, para ser abogado, para ser administrador de empresas, para hacer lo que sea, uno tiene que estudiar 10 semestres, es decir, como 50 materias, yo no me acuerdo cuántos créditos es que tiene una carrera más, y luego la especialización, y todo es en el sistema capitalista, todo. Si tuviéramos instituciones educativas que de verdad tuvieran una filosofía diferente, pues muy probable podríamos estar pensando diferente. En derecho le enseñan a uno que los principios son mandatos de optimización. Yo antes me devanaba los sesos bregando cuando yo era profesor de cooperativismo en el curso básico diciéndole a la gente, para usted, ¿qué son los principios? Definamos los principios y dele con el cuento de que había que definir los principios y defina los valores. Yo creo que eso ni siquiera tiene una definición porque los principios son también parte del ser humano y de todas formas uno dice, yo tengo mis propios principios, míos, que me los dieron en mi casa, mi familia, mis padres o en la escuela primaria. Cuando yo llego a estudiar Derecho y los profesores me dicen, los principios son mandatos de optimización, a mí se me aclaró el panorama. Aplico esto a lo que dice el doctor Ricardo Dávila. Si tuviéramos la noción de que los principios y los valores cooperativos son mandatos de optimización, tendríamos universidades cooperativas, ojo, entre comillas, o universidades solidarias, digamos así. Porque esos principios de optimización hay que aprenderlos. Estos principios no nacen silvestres, no se dan silvestres. Nosotros no nacemos aprendidos a ser solidarios, a ser responsables, a ser puntuales. Si fuéramos japoneses, de pronto sí, por lo menos la puntualidad y la responsabilidad. Pero como no somos japoneses, no somos colombianos, latinoamericanos, nos toca aprender la solidaridad, aprender la responsabilidad, aprender la ayuda mutua, aprender el respeto por las ideas de los demás. Mire que el país está polarizado, ahora el cuento de la polarización se nos volvió un paradigma también,
¿Por qué? Porque no respetamos al otro, simplemente porque todos tienen que pensar igual y el que piense distinto está señalado. Principios de optimización. Quiere decir que nosotros, con esa filosofía cooperativa solidaria que tenemos, si luchamos por optimizarlos, por llegar algún día todos a ser más solidarios, más responsables, más serios con el medio ambiente, con la naturaleza, mucho más serios en nuestros compromisos. Es decir, la sociedad sería diferente. Imagínense ustedes, como decía el doctor Ricardo, esas pequeñitas cooperativas de los sectores rurales, las cooperativas de pescadores, las cooperativas de personas que a veces ni saben leer ni escribir o que firman con mucha dificultad, pero que hacen la olla comunitaria, que hacen la gallumba, la gallada, para parar una casa de un campesino que se quedó sin casa, que entre todos hacen una chalupa y la tiran al agua durante 6, 7 u 8 jornadas. Es que yo lo he vivido, a mí no me lo han contado, yo tengo fotos y me han firmado ahí que yo estuve allá. Es ver la solidaridad trabajando para el bien común. Eso no lo enseñan en las universidades de los dueños capitalistas. Dejo ahí. Muy bien. Entonces, en este segundo aspecto quedamos claros un poco sobre que la apropiación o la aplicación de los valores y los principios cooperativos no es igual en todos los niveles de la organización y no es igual en todas las latitudes del territorio, porque vemos, como se ha afirmado, que la apropiación de estos principios y valores a niveles inferiores de la escala social es mucho más evidente y más notoria que en otros niveles de la cooperación. Es, como lo dijo Ricardo, es una forma de vida que se debe ir apropiando y lo reafirmó el profesor José Tomás al decir que los principios son unos mandatos de optimización de las cosas. Entonces lo que debemos buscar es la optimización de lo que hacemos, pero con autenticidad, con conciencia y sin ningún tipo de polarización, porque ese es otro de los temas que son álgidos a nivel nacional, pero también son de tocar a nivel de la asociatividad. A veces hay opiniones que están siendo polarizantes frente a lo que debe ser el manejo de las organizaciones. Entonces, viene una cuestión lógica cuando habló José Tomás de que una de las falencias de la economía social y solidaria es que no tiene sus propios centros de formación. Entonces preguntaría a Ricardo si el Estado y la academia han tenido alguna intervención en la promoción y apropiación de esta doctrina en la comunidad en general y qué deberíamos hacer, porque mientras esperamos a que se monten los centros cooperativos o solidarios, pasará mucho tiempo, terminará la pandemia y de pronto hasta en la próxima pensaremos en el tema. ¿Cuál es tu opinión, Ricardo? Bueno, Carlos Julio, sí. No, voy a comenzar primero por la academia y luego haré una referencia al Estado. Yo creo que me gustó mucho cuando el doctor Tomás se refería al profesor, se me fue la palabra, el fundador de la Facultad de Sociología de la Nacional, Falborda. ¿Por qué? Porque en la academia ha tenido un avance con respecto a este tema de la educación en economía solidaria, teniendo claro que tenemos, yo hago parte desde el año 2004 de lo que es la red Unicosol, hoy consolidada como red Unicosol con doble S, para incluir los conceptos de solidaridad y social. Y lo que hemos visto, y hemos hecho unos estudios de estado del arte, que es algo que se ha venido haciendo periódicamente, en que vemos que hay un avance. Hace 40 años las universidades no estaban tan metidas en estos temas. Hoy están muchísimo más metidas en los temas de la economía solidaria y social, a pesar de la presión
de la academia convencional y tradicional que cada vez nos trata de sacar de los pensum y de los currículums. Voy a hacer una referencia muy respetuosa a los pares cuando llegan a aprobar, a los pares académicos cuando llegan a aprobar programas nuevos de pregrado o de posgrado, que muchas veces cuando ven la palabra economía solidaria, economía social, ¿y eso para qué sirve? Saquen eso de ahí. Nos ha pasado. Aquí las universidades tenemos ciclos, no solamente en Colombia, está hablando de un fenómeno global de las universidades en el mundo. El tema de economía solidaria comienza a posicionar. Yo posicioné el tema campesino, de la economía rural y el campesinado y la cooperativa en la Universidad Javeriana a finales de los años 70. Y logramos consolidarlo hasta tener un instituto rural y una unidad de estudios solidarios, ¿sí? Que cuando hubo una generación de relevo, tuvo que desaparecer porque solo quedó una persona. Y Colciencias exige que los grupos tienen que tener más de una persona. La presión externa es muy grande, o sea, consolidar. Por eso cuando yo hablo de que en la Javeriana hay una especialización en gestión de empresas solidarias y una línea de investigación en economía social en el doctorado de estudios ambientales y rurales, facultad de la cual fui cofundador, que es la más reciente, la Javeriana, lo logramos un éxito impresionante. Y desde la red Unicosol, cuando miramos los profesores, tenemos en este momento cerca de 30 corporados que vienen de 15 universidades, porque también vienen del sector y de centros de investigación del sector. En todos hay ya proyectos, líneas de investigación, hay cursos, hay programas de pregrado, de posgrado. La cooperativa tiene una maestría en desarrollo, en economía solidaria y desarrollo territorial, si no estoy mal el nombre, y hay así varias experiencias, las hay también, pero cada vez que hay renovaciones curriculares nos toca luchar para sacar. Eso en referencia a lo que mencionaba el doctor Tomás, y no tenemos una escuela consolidada, pero hemos avanzado, tenemos ya doctores formados en economía social, ¿sí? Y no solidaria, economía social, que eso es un avance. Yo sí creo que tengo un gran respeto soy académico por los doctores, entendiendo que el papel fundamental de un doctor, y que ojalá lo entiendan los nuevos doctores, es hacer aportes al conocimiento, ¿sí? No hacer cualquier cosa, aportes al conocimiento. Si ya tenemos doctores, y nosotros en la red tenemos un seminario de tesis doctorales que lo hacemos siempre en noviembre, al cual están cordialmente invitados todos ustedes, donde los doctorandos presentan sus propuestas de investigación alrededor, obviamente, del tema de la economía solidaria y social. Entonces, creo que sí hemos avanzado, nos falta, totalmente de acuerdo, pero hace 40 años acá, nosotros terminamos un estudio de estado del arte 2005-2015, que en la red, en un proyecto colectivo, trabajamos 6 profesores de 4 universidades en una acción colectiva. Como menciono yo al profesor Falborda, porque nosotros en la Javeriana impulsamos una línea de investigación participativa que tuvo cantidad de enemigos impresionantes, pero no era exactamente investigación, acción participativa, pero retomaba los temas planteados por construcción de conocimientos, diálogo de saberes, sujetos de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hacemos entonces en nuestra propuesta educativa y que estamos impulsando en la red es el famoso diálogo de saberes. ¿Por qué? Porque creemos que la gente en la práctica tiene un conocimiento valioso y que nosotros los académicos tenemos otro conocimiento y que tenemos que juntar a ver, unos aprendemos de los otros. No es que todos aprenden de uno, no. Nosotros aprendemos de la gente en la realidad y la gente que está en la realidad aprende de nosotros en la academia y podemos ir construyendo los conceptos. Por eso yo refiero siempre a la teoría de Luis Ramírez, porque optimización, cuando el profesor Tomás, lo valioso de cuando uno habla con gente de otras disciplinas es cómo aprende uno cosas rápidamente, ¿sí? Cuando él habla del mandato de optimización de los principios, yo que me he metido mucho en la teoría de las organizaciones, que es una teoría media, y que trabajo desde ahí todos mis esfuerzos de investigación, digo, claro, ya entiendo más desde el derecho, gracias, doctor Tomás, la idea de que la identidad, principios y valores genera una estrategia y apunta a una eficacia como ventaja comparativa y competitiva, y que eso es lo que necesitamos desarrollar. Nosotros los cursos de 20 horas no los aplicamos como los propone el Dan Social, porque estoy de acuerdo, la educación es un proceso. Con cursitos de 20 horas dispersos y sin ligación no llegamos a ninguna parte. Por eso rescato el aporte que hizo el Estado con el PECEN,
famoso plan educativo, que es simplemente la política educativa al lado de la política social, de la gestión social en la organización. Darle contenido, no hacer un salpicón de cursos cada año sin sentido de dónde apuntamos, sino un proceso de formación, capacitación, de creación de la cultura solidaria, si pudiéramos hablar de eso. Doctor Tomás, no soy sociólogo y de pronto estoy utilizando inadecuadamente algunos términos. Tenemos que construir la cultura solidaria y creo que en eso anda la academia, con todas las debilidades que podamos tener, porque es que la presión, cuando yo comencé mi trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en la Javeriana, siempre estuve en el consejo de la facultad, y defender frente a los economistas el tema de la economía solidaria, les cuento que era una tarea muy, muy difícil y muy ofensiva a los argumentos que le lanzaban a uno. O sea, el economista ortodoxo no cree, dice, eso es pura carreta, la economía social y solidaria es pura carreta, eso no vengan a hablar aquí a perder tiempo. Y así son muchos padres académicos, no estoy hablando solamente de, ¿sí? Pero bueno, entonces creo que sí hemos avanzado. Yo creo que en ese, falta más articulación, yo creo que este es el momento de articularnos, de coordinarnos todos los sectores, ¿sí? Que están presentes, todos los actores que están presentes en lo que podemos llamar el sistema de economía social y solidaria, inventándonos una palabra, del país y del mundo, ¿sí? Porque esto es un movimiento que sí es global, que estamos todavía muy fraccionados, pero que creo que la pandemia y la virtualidad sí nos ha permitido agilizar al máximo esa visión global y relacionamiento global en estos temas. Entonces sí hemos avanzado. Aún creo que estamos haciendo esfuerzos para no unificar, porque en esto no se trata de unificar pensamientos, no. Creo que hay diversidad, heterogeneidad y eso tiene que mantenerse. Pero sí respeto por unos puntos básicos que son los que nos plantean principios y valores. Eso con respecto a la academia, creo que sí, hemos mejorado mucho, estamos desarrollando pedagogías, hay avances en todos los sentidos. Nos falta fortalecer más la articulación con el trabajo de comunidad que existe en todas las universidades, lo rescato, porque a veces piensan que en la universidad estamos lejanos de la realidad del país. Yo creo que desde hace 40, 50 años, la Universidad Colombiana, en ese proceso de producción colectiva que se generó en el país, en el teatro, en la investigación, etcétera, pues se ha mantenido, a pesar de las decisiones desde conciencias que han afectado muchísimos todos estos procesos que se vienen dando, pero que se mantienen. Bueno, en cuanto al Estado, yo con respecto al Estado voy a mencionar simplemente una conclusión que hicimos en un estudio que terminamos con la red con el Instituto de Estudios del Ministerio Público sobre política pública. El Estado desconoce, desprecia e ignora lo que es la economía social y solidaria y la usa, la instrumentaliza, la utiliza para cada 4 años, emocionarnos de que el presidente va, cierra el evento de Confecop, echa un discurso, dicen lo mismo. Si ustedes hicimos el ejercicio en todos los planes de desarrollo, se menciona la cooperativa, el cooperativismo, pero nunca, no hay política pública de corto, mediano y largo plazo, no hay, como no la hay para el desarrollo rural, para la cuestión rural. Entonces es simplemente un manejo, instrumentalización. Entonces creo que el Estado, que es cuando yo oía al superintendente de salud diciendo en el tema de salud que cómo era difícil entender la ley 79, uy, Dios mío, pero entonces cómo van a tratar ese problema si el responsable de la supervisión no entiende la ley 79, pues ¿qué vamos a hacer? Y ustedes iban al Ministerio de Trabajo y que entendieran, había tal vez 3 empleados que entendían el tema del trabajo asociado. Y esa gente, y si va al Congreso y están legislando, pues estamos en un momento muy difícil, ¿sí? Porque a pesar de que la realidad está mostrando la importancia de estas otras maneras de hacer economía, sociedad, cultura, política, etcétera, resulta que quienes tienen el poder cada vez toman decisiones más a favor del capital y en contra de estas propuestas diferentes, ¿sí? Entonces creo que tenemos hoy rescataría en el Estado el papel que cumple, por ejemplo, la unidad administrativa, que ha logrado mantener un equipo, la propuesta que está haciendo hoy la superintendencia de tener un centro de pensamiento, que yo creo que al Estado hay que cuestionarlo, pero reconocerle las cosas que ha hecho favorables, que no todo es negativo. Hablo en términos muy global del Estado y sobre todo de los funcionarios públicos que tienen que tomar decisiones con respecto, y en ese sentido también vincularía al sector privado, abogados, economistas, etcétera, que tienen que tomar decisiones con respecto a la economía solidaria y social y la desconocen.
A mí, en el debate académico con la comunidad convencional académica, me da angustia decir, no han leído nada, pero lo critican a uno. Es imposible. Le dan a un debate científico sin haberse leído un documento sobre economía solidaria. Pero bueno, pero creo que la situación está cambiando en la práctica, que creo que es lo importante. No en la formalidad, en la práctica. Las universidades, hay profesores, hay proyectos de investigación, hay líneas de investigación, hay grupos de investigación, ¿sí? Y en la realidad, en el gremio, en las empresas también, en la realidad. O sea, esto se está moviendo y esto me lo ha demostrado la cantidad de eventos que se han desarrollado a partir de marzo, los famosos conversatorios, las conversas, hay mucha participación no solo de académicos, sino de gente con experiencia, de gente común y corriente, de las empresas, etcétera, etcétera. Bien, creo que esta pandemia ha servido y está sirviendo para muchas cosas. Una, por ejemplo, es que los profesionales, y comenzando por los economistas ortodoxos, y en todas las profesiones hay ortodoxia, están siendo permeados con relación al pensamiento social y solidario, y creo que es un interesante aporte a la discusión. Por lo que dice Ricardo, podemos, digamos, plantear en principio que a nivel de la academia se ha ido avanzando a unos buenos ritmos con relación a la investigación y al estudio de los temas sociales y solidarios, y rescato y destaco la participación de la corporación Red Unicosol, de la cual tuve la fortuna de ser presidente por un corto tiempo. Está Ricardo, que es nuestro presidente honorario, y también nos acompaña Miguel Fajardo desde la Universidad de San Gil, que es el actual presidente de Unicosol. Él inclusive hace un comentario con relación a lo que se venía hablando de la identidad, y nos dice que es una excelente combinación entre la identidad y la autenticidad. En este sentido, de manera consciente e inconsciente, caemos en el isomorfismo, reforzados por todos los niveles de formación de la sociedad. Es decir, no es que estemos solos, pero sí tenemos que trabajar duro en función de poder hacer llegar el mensaje de los principios y los valores a todos los estamentos de la sociedad. ¿Y qué piensa el profesor José Tomás frente a la participación de la academia y del Estado? Vimos que Ricardo no es muy reconocedor de la participación del Estado, solamente destaca el papel últimamente de la UAEOS en función de lograr un centro de pensamiento en economía solidaria y de tener una participación más activa en estas discusiones. Profesor Tomás. Muchas gracias, doctor Carlos Julio. En primer lugar, yo quiero hacer un reconocimiento y decir que acciones y actitudes como las que nos presenta el doctor Ricardo Dávila merecen un aplauso. No importa en qué nivel de desarrollo vayamos, en el 5%, en el 10%, en el 30%, en el 50%, en el 80%, no importa, en el nivel que estemos, ese trabajo que están haciendo desde la academia merece un aplauso, un reconocimiento y un respeto. Porque como bien dice él, hace 40 años yo también milito en esta filosofía desde hace varios años. No era tan fácil. Era una guerra complicada, a veces lo trataban a uno ahí de ciudadano de segunda clase por haberse metido en el cuento cooperativo. Muy bien, la academia está haciendo su papel, perfecto, magnífico, hay que fortalecerlo, hay que respaldarlo, y voy a darles una prueba empírica, como decimos los sociólogos. Mi tesis de sociólogo, que fue hace un poco tiempo, fue sobre estadística. Bien, era una tesis válida, perfecto. Con algo tocaba graduarse. Y mi tesis de abogado es sobre cooperativismo, que fue 20 años después. Hay una evolución ahí en mi pensamiento. Mi tesis última, la tesis de abogado,
fue sobre un análisis jurídico del régimen económico de las empresas de economía solidaria. Eso lo digo para ver que uno sí cambia. Antes, mi tesis era una tesis de estadística, cifras y cifras y cifras, hay un libro así de gordo, y luego me pongo a hacer la reflexión sobre qué pasa con la economía solidaria, ya como abogado, y con la experiencia de 30 años de sociólogo. Yo digo esto, ahora la academia debería fortalecerse también con personas que vienen de la militancia cooperativista, que hay cooperativistas puros, puede que no sean muy académicos, pero eso se les da el componente académico y se les ayuda a formar para que así siempre tengamos muchos multiplicadores, muchas personas convencidas y listas a multiplicar esa filosofía. Hay una cosa que me llama a mí poderosamente la atención y es cómo el Estado fue cambiando su participación frente a las cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutualistas, en fin, frente a todo el sector de la economía, particularmente la economía cooperativa, economía solidaria y luego la economía social, fue cambiando. Yo tuve la oportunidad de estar en el antiguo, muy antiguo DANCOP, y yo vi desde aquella superintendencia, se llamaba Superintendencia Nacional de Cooperativas hace muchos años, hace tal vez unos 45 años o algo así. Luego, en el gobierno del doctor Julio César Turbay Ayala, la ley 24, creo que fue, crea la superintendencia, no me acuerdo, no, perdón, de la superintendencia, creó el DANCOP, la ley 24 del 81, creó el DANCOP. Y el DANCOP era un grupo de 700 personas, casi 800, cuando yo pasé por allá. Tenía, en todo el país tenía regionales. Después, cuando vino la bancarrota de los años 90, en el gobierno del doctor Pastrana, se crea la Superintendencia de Economía Solidaria y el famoso DANCOP, que era de 700 personas, pasó a 38 o 40 personas y de unos 4 o 5 pisos allá en la carrera décima número 1522, pasó a una oficina en el cuarto de San Alejo. Entonces uno dice, ¿qué está pensando el Estado? Pues cuando al niño de 15 años le regalan un carrito ahí de un maldita chiquito, pues chévere. Pero si le regalan una bicicleta, pues uno dice así, o no había plata para más. El Estado colombiano no se ha concientizado, bueno, el Estado no, mejor, los conductores del Estado. Y no hay una política pública tan clara. Bueno, ahora parece que se han hecho algunas cosas, parece ser. Pero mire, les voy a contar que yo para una investigación que hice hace unos 4 años, hice antesala en la Superintendencia de Economía Solidaria como 15 días para que me dieran unos datos. Me dijeron, no, lo que le toca es escribir una carta, pues la escribí. No, lo que le toca es venir, pues fui. Nunca tuve respuesta, nunca, no la tengo. Tengo la carta, como dicen los abogados, como las sentencias para enmarcarla, allá la tengo. Nunca me respondieron. O no hay información, o están privada esa información que nadie no la quieren compartir, si es una cosa estadística, eso es público. Lo cierto es que no quisieron en ese momento, yo no sé si ahora será esto, pero tengo la carta para enmarcarla. Y esto me hace llegar a un tema, y voy a presentar un ejemplo, es un poco rupestre, les ruego por favor que me disculpen si no es tan refinado como debería ser. En el país hay diferentes jurisdicciones. Por ejemplo, está la jurisdicción militar, que tiene sus propias normas, leyes, etc. Y hay una jurisdicción con la que he venido trabajando últimamente que me parece muy interesante, muy bonita, valiosísima, la Jurisdicción Especial Indígena. Yo me pregunto cómo los indígenas lograron que haya una jurisdicción para ellos. ¿Cómo reivindicaron? Porque es que ellos eran si nosotros éramos ciudadanos de segunda, ellos eran de tercera. Y hoy tienen una jurisdicción especial. Y tienen unas escuelas de derecho propio. Yo soy cofundador de una escuela de derecho propio de la comunidad Zenú del Golfo de Morrosquillo. Y es un orgullo para mí entrar a estas teleconferencias con mis hermanos mayores, los indígenas zenúes del Golfo de Morrosquillo. Y ayer en la reunión donde estuve en el Alto Putumayo había un tema de jurisdicción especial indígena y
Un compañero abogado hizo una consulta con una persona experta en el tema. Y yo no sé, yo voy a decir una perogrullada, les ruego por favor me disculpen y apaguen los micrófonos, lo que sea. Nosotros no tenemos una cosa especial, no tenemos... Este movimiento que tiene 6 millones de colombianos, que tiene mucha gente, mucha fuerza, mucha plata, hay cooperativas riquísimas que tienen toda la plata del mundo. No hemos logrado una jurisdicción especial. Tampoco, o sea, no quisiera hablar de jurisdicción especial, por eso digo que me disculpen, porque el concepto ni siquiera lo tengo claro, mejor yo confieso públicamente, si me equivoco, presento disculpas. Pero algo distinto sí debería ser. Entonces, mire, doctor Ricardo, y colegas, y toda la audiencia, si tuviéramos mucha más fortaleza en la academia y mucha más fortaleza en la jurisdicción, algo cambiaría para nuestra economía solidaria. Por eso yo creo que el papel del Estado ha sido muy débil, muy tenue, y no me refiero a débil en controles, no, porque al contrario, lo que hicieron fue fortalecerlos y sacar circulares y tal y la cosa. Esa superintendencia se volvió como parecía la superintendencia bancaria, y bueno, está bien que controlen, pues bien, que controlen, perfecto. Pero la oficina de fomento y educación no puede ser una oficina que queda en el cuarto de San Alejo, debajo del escritorio de un superintendente o de un tercer viceministro. No, no, eso no es justo. ¿Por qué no tenemos unas jurisdicciones especiales o algo así? No sé, tal vez no, el término no es exacto, pero sí porque de verdad el Estado no fija política pública cuando en todos los planes de gobierno, como dice el doctor, aparece el tema de la economía social solidaria. Yo creo que al gremio, voy a llamarlo de esa manera, al gremio de las cooperativas, de los fondos, al gremio solidario, le falta mucha fuerza, mucha capacidad de negociación en los altos niveles para fijar políticas públicas que de verdad hagan fomento, educación y apoyo con recursos, porque lo necesitamos y lo merecemos, no es un regalo, porque estamos generando desarrollo también, estamos generando empleo. Yo no sé cuántos empleos genera el sector de la economía solidaria, pero es un montón de gente, yo no sé, no he hecho esa cuenta. Y yo sí creo que debemos tener organismos gremiales muy fuertes. Mire, aquí hay un tema cortico de cualquier cosa que sucede con Azocolflores, que son muy poquiticos, son pequeñitos, y ellos se dan la pela y salen en todos los noticieros, en los periódicos, en las revistas, en televisión y arman la debacle hasta que el gobierno los oye. Nosotros no, yo no sé qué nos pasa, somos muy tímidos. Toca que el doctor Ricardo allá en su universidad forme gente que sea combativa, en el mejor sentido de la palabra, que defienda los ideales cooperativistas. Yo me le sumo a esa causa, mi doctor. Yo creo que el papel de la academia hay que valorarlo, respetarlo y aplaudirlo, y el papel del Estado, tarjeta amarilla. Muy bien, yo creo que hay coincidencia en la apreciación de los dos invitados frente al papel de la academia, el que viene cumpliendo y el que viene cumpliendo el Estado. Entonces, no sé, yo les preguntaría, ¿tendríamos que hablar de que hay crisis ideológica o de identidad en el sector de la economía solidaria por la no aplicación de los principios y valores? ¿Y qué deberíamos hacer para que estos principios y valores fueran realmente apropiados en los diferentes niveles de la estructura de las organizaciones? Porque hay opiniones, por ejemplo, de los participantes que comentan sobre José Solarte, por ejemplo, dice que estos temas de los principios y los valores hay que recordárselos a los directivos y dignatarios que se olvidan de estos principios filosóficos cuando se atornillan en los puestos y se dan codazos para mantenerse allí, que además sacrifican sus principios en busca de beneficios personales. Esa afirmación pues tiene que ver con esta crisis ideológica o de identidad. Miguel Fajardo nuevamente nos opina y nos dice que la evolución y desarrollo de las cooperativas y en general de todas las formas de solidaridad han sido lideradas por la ciudadanía, especialmente por quienes sufren las consecuencias nefastas
del modelo económico capitalista. El Estado, o mejor, los gobernantes, Sí, aquí estamos arrunchados a este un frío. modelo, por tanto, sus intereses están a favor de las empresas de capital. Tengo la sospecha de que las políticas públicas con frecuencia son tan ineficaces si no se tiene la fuerza política para exigir su implementación. Es decir, por un lado, la ciudadanía como que es la que genera la respuesta a sus propias necesidades, y por otro lado, la dirigencia se atornilla y piensa más en función de sus intereses personales que del colectivo. Entonces, estamos en crisis, ¿y qué podemos hacer, el profesor Ricardo? Bueno, Carlos Julio, sí, aquí también yo haría una visión de contexto nacional, porque el problema de principios y valores en nuestro país es que hubo una inversión, no en la bolsa de valores, una inversión de valores. No sea pendejo y robe. Si va a robar, hágalo bien. Gane plata fácil. Es decir, el problema de la mafia y la corrupción en Colombia ha construido una cultura. Y esa cultura implica unos principios y unos valores pues aberrantes, diría yo. Y lo malo es que cada vez se comparten más. Y no solamente los sectores populares, que aquí siempre que hablamos, no, de las clases altas, de los dirigentes del país, de los politiqueros que manejan el país. Entonces estamos manejados, pues veamos, y no quiero, pues voy a cuestionar estos últimos 30 años, sí, para que no me ubiquen solo, que el doctor Tomás, en el estudio que hicimos lo que vimos es que hasta los años 80, el Estado tenía una visión del cooperativismo y su utilidad. A partir del gran el revolcón que nos dieron para que meternos en la globalización que nos iba a colaborar a todos, se fue perdiendo. Hoy en día, ¿ustedes creen que nuestros presidentes, no los tres últimos, Uribe, Santos y Duque, creen en el cooperativismo y en la economía solidaria? Pero será como economía naranja para exprimirnos, pero no creen, no la valoran. Es que, ¿cómo nos reduce el anterior presidente a una oficina, un ministerio técnico como era el Dan Social y el DANCOP? ¿Sí? Es que uno es cuando dice, estos picos no les creamos. ¿A qué voy yo? Necesitamos entonces, sí, evidentemente hay una crisis de identidad nacional, no sé si global, no me atrevería a hacer esa afirmación, pero sí nacional. ¿Por qué? Porque aquí desde finales de los años 70, la mafia y los negocios ilícitos, pues se tomaron al país, se tomaron a los políticos y a la clase dirigente, y después le echan el agua sucia a los sectores populares y los persiguen. Pero a los grandes se persigue el microtráfico y no el macrotráfico, que es el que nutre el microtráfico. ¿Ustedes han entendido eso? Porque no persiguen más bien el macrotráfico y ahorramos esfuerzos, policías, ejército. Es más fácil perseguir los grandes buques cargados de toneladas, que todo el mundo sabe dónde van, en lugar de perseguir el microtráfico. Entonces, claro, es una sociedad nuestra en un momento crítico, y hago solo referencia, en esa crisis civilizatoria que vive el país, estamos viviendo un momento crítico. Colombia está en un momento crítico, más allá de lo que estamos pensando. Bueno, entonces en ese sentido sí, hay una crisis de identidad nacional que se refleja obviamente en una crisis de identidad en el sector. Tomás lo mencionaba, los asociados, yo le haría una observación a Carlos Julio, no, yo no dije que los asociados en su mayoría entendían principio, no, creo que no, la mayoría de los asociados, de esos 6 millones, ese número vacío, ¿sí? Este número estadístico no sirve para nada, es vacío de contenido. De esos 6 millones, yo no sé, 200,000 personas, 300,000, 400,000 entenderán un poco lo que son principios y valores. Entonces sí, obviamente tiene que haber una crisis, más una presión del capital fuertísima, y la hemos visto en las últimas legislaciones, nos ponen a nosotros a controlar de las cooperativas y en los fondos de empleados, de que el riesgo del lavado de dólares y terrorismo a mí me da como un arrigopeyo. Eso sí ya es el colmo. ¿Sí? Van a decir que las cooperativas y los fondos están lavando los dólares que lava el gran capital. Ay, Dios mío, eso sí, comernos eso es muy difícil. ¿Sí? Yo por eso no soy anti el Estado, pues porque todos somos el Estado, pero quienes manejan el Estado, pues sí nos han hecho unos absolutos idiotas útiles. Entonces sí hay una crisis de identidad. Pero cierro diciendo, ¿por qué no nos paran bolas? Porque nosotros hemos malinterpretado el concepto de lo político.
Realmente el sector, el gremio, me gusta la palabra que plantea Tomás, necesita consolidar un movimiento social y solidario, una clara comprensión de lo que plantea la ciencia política, ¿sí? Un grupo de presión que haga que se creen políticas públicas que surjan de abajo y no de arriba, y que esas políticas públicas en los territorios se puedan cumplir, porque hay un movimiento. Cuando Tomás menciona a los indígenas y su jurisdicción especial es porque ellos están unidos y son un movimiento. Por eso está pasando lo que está pasando también, ¿sí? Por algo lo están matando, ¿sí? Entonces necesitamos consolidar un movimiento. Pero no es la politiquería de pensar que entonces ahora yo me voy a lanzar de alcalde y el otro de senador y el otro de... Pues yo creo que esa es una mala interpretación del sentido de lo político en la vida social. Necesitamos eso. El principio de neutralidad política no es no hacer política. Tal vez es no hacer politiquería, ¿no? Entonces no ha sido bien entendido, ¿sí? Pero no, es que el sector tiene una riqueza, cabemos todas las ideologías, ¿sí? Eso es un punto que a veces no valoramos suficientemente. En el sector caben todas las ideologías y en una cooperativa, en un fondo pueden estar presentes en una asamblea todas las ideologías y no hay muertos. Puede que, no puedo generalizar, pero creo que eso sucede normalmente, las asambleas terminan bien, sin muertos, y se debate, y están presentes diversas ideologías. Entonces tenemos una serie de valores que yo ahí sí recurriría nuevamente a esas propuestas de investigación, acción participativa, de diálogo de saberes, donde estamos recogiendo el conocimiento que está en la realidad y lo valoramos y aprendemos de él y construimos las teorías y los conceptos en ese diálogo simétrico, porque tampoco es que el pueblo tiene toda la razón y la academia no, o la academia tiene toda la razón y el pueblo no, eso no es por ahí, sino es equilibrado. Aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros. Esa fue la práctica que hicimos nosotros en la Javeriana durante 40 años, con el campesinado, ¿sí? Y realmente lo que aprendimos y lo que ellos aprendieron también fue muy importante. Pero entonces por ahí necesitamos consolidar. Y de ahí yo creo que puede surgir la superación de la crisis de identidad, porque si recogemos las formas solidarias y cooperativas que se dan en la realidad y de cooperación, vamos a aprender mucho, porque es que son conceptos que no tienen una sola definición. Solidaridad no es lo mismo. Por ejemplo, los que estamos aquí presentes, 25, dice hay un dato, tenemos un concepto cada uno de solidaridad y de cooperación. Y todos pensamos que yo hablo de solidaridad y creo que todos piensan lo mismo que yo pienso de solidaridad y practico. No, existen diferentes, somos diversos, heterogéneos, somos complejos. Entonces eso también hay que irlo como entendiendo, madurando para poder formar esa unidad de gremio, esa unidad que necesitamos para tener una fuerza. Es ser combatidos, pero no a punta de bala, no es combativo con ideas, con acciones. Consolidémonos como un mercado determinado, consolidémonos como un movimiento social y solidario que apoya a la gente a no sufrir y vivir bien. Apoyemos la posibilidad de tener una moneda propia. Eso hoy en día no es sacrilegio hablar de eso. Esas son las ventajas de la nueva era en las cuales tenemos que meternos rápido para ver cómo podemos adaptarlas, no cómo podemos tener claro qué podemos hacer con ellas desde una perspectiva clara, como es la propuesta de esas otras maneras de hacer de la economía solidaria. Entonces, evidentemente, sí hay una crisis, y seria, muy seria, más seria porque estamos entrando a otro mundo, ¿sí? Si la revolución industrial marcó el fin de una forma de ser, aquí también creo que este momento, esta es una nueva era. Los mayas no pronosticaron el fin del mundo. Los mayas lo que pronosticaron fue el fin de una era. Los caricaturizaron, macatizaron, porque tenían. Recuerden que a los pobladores ancestrales del planeta los están persiguiendo en todas partes, porque no quieren quienes tienen el poder que coja fuerza el ancestro, lo que somos, nuestro ADN original. Bueno, cierro ahí, Carlos. Muy bien. Interesante la propuesta de Ricardo de consolidarnos realmente en un movimiento social que tenga su propio impacto, porque no sabemos cuáles son los intereses del Estado y de ciertos núcleos de la sociedad frente a esta acción solidaria. Nuestros invitados están opinando y algunos dicen, por ejemplo, Nelson Montefrío, dice, de la exposición de los conferencistas se sacan valiosos conceptos que en la práctica están distantes de la filosofía cooperativa actual. Luis Alfredo Vargas, el profesor Luis Alfredo Vargas, que estuvo mucho tiempo vinculado a la Universidad de Cundinamarca,
comenta que les recuerdo que la Supersolidaria está pidiendo a las cooperativas información en la cual quieren saber cuántos son los afrodescendientes, indígenas, cuánto es el aporte de cada asociado, cuál es la solvencia económica y otros datos. Esto quiere decir que desde la misma institucionalidad estatal se está previendo algo en contra del sector de la economía social y solidaria, o puede ser a favor, no se sabe, ¿no? Igualmente comenta Nelson Montefrío, considero muy importante todas las iniciativas que surjan desde la academia, pero también es esencial que en las entidades se trabaje activamente en la formación profesional y continuada de los cooperados para darle mayor conocimiento a toda la masa cooperativa y en especial a los dignatarios que asumen responsabilidades de representación que no ejercen apropiadamente. Entonces, la misma pregunta para el profesor José Tomás. Estamos en crisis y ¿qué debemos hacer para que esta identidad sea apropiada en todos los niveles de la estructura? Muchas gracias, Doc. Voy a pararme con todo respeto sobre las últimas palabras del doctor Ricardo para decir lo siguiente. Por allá en esos libros de administración que nos hacía leer alguien en una época decía, si su empresa va mal, no, si su empresa va bien, invierta en educación. Y si su empresa va mal, invierta el doble. Entonces, si Colombia va bien, invierta en educación. Y si va mal, invierta el doble. Si en nuestro tema cooperativista vamos regular o vamos bien, hay que invertir en educación. Pero invertir en educación, no en paseos, no en gorras, no en maletines, no en toallas. Para regalarle en lugar de dictar el curso de 20 horas, dictan hora y media y les hacen un coctelito bastante deficiente, una toalla, un maletín y una gorra. Eso no es educación. Yo creo que la propuesta es fácil. Para los que están escuchándome, que todos son como expertos en el tema, la propuesta es sencilla. No hay gremio cooperativista porque no hay identidad. Fácil. Mire, nos han dado lecciones los gremios, la población LGTB, que era despreciada, proscrita, humillada. Hoy tiene gente en el gobierno. Paran allá en la Plaza de Bolívar, no les da vergüenza, sacan sus banderas, sacan su... ¿Y entonces qué? ¿Y nosotros calladitos? Me llama mucho la atención que los consumidores con su famoso muñequito de tal cual están todas las noches en horario AAA en las casas de nosotros dándonos consejos, recomendaciones. Es una cosa pequeñita de un par de minutos en la televisión. ¿Cómo lo lograron? Yo no sé. No sé, eso no me lo pregunto. Pero yo quiero aportar dos ideas. La primera es una pregunta para todos para el doctor Ricardo, para mis compañeros de panel y para todos los que están en la red. ¿Será que nosotros nos enseñamos, nos acostumbramos a darle fuerza al vacío de poder? Nosotros nos enseñaron por la humildad, por luchar por la blancura de la paloma más blanca, por tratar de ser neutrales, nos vendieron la idea de vacío de poder. Y no queremos, nos da pena. Pero allá dentro de las cooperativas sí se lo pelean, como decía uno de los que nos están acompañando en la virtualidad. Allá adentro sí se pelean el poder, pero afuera no quieren representar al sector. ¿Por qué? Yo creo que hay que hacer tres cosas y voy a tomar una idea de una persona que viene de la academia, de una universidad, no la voy a mencionar. Es un emprendedor muy poderoso. Él decía, hay que hacer tres cosas para fortalecernos todos, en emprendimiento, en economía, en todo, en política, en una jurisdicción, lo que sea. Hay que tener tres elementos claves, hay que desarrollarlos, luchar por ellos, fortalecerlos, y en eso podemos hacer una brigada permanente, 7x24. 1, plata. Pero plata ya no se necesita porque las cooperativas son ricas. Las cooperativas no son pobres. No son pobres. La inmensa
digamos, de las no sé cuántas miles cooperativas, por lo menos el 90% son gente que tiene mucha plata. Miren esas cuentas bancarias, por eso a los gerentes de las cooperativas, los gerentes de los bancos les regalan cosas bonitas, relojes bonitos, esferos bonitos, paseos bonitos. Pero claro, si usted le tiene a un banco puestos 800 millones de pesos al rabioso 0% o al rabioso 1% y los bancos los prestan al 20 y pico, pues claro, a ese tipo hay que tratarlo bien, regalarle un bonito reloj, un bonito esfero, un bonito paseo. O sea, las cooperativas tienen plata, pero esa plata es fuerte, es interesante, y eso no hay que condenarlo, hay que fortalecerlo. Muy bien. El primer elemento, el capital financiero, lo tenemos, para pelear con lo que sea. Dos, el capital educativo, lo tenemos. Tal vez nos toque desarrollarlo, un poquito, fortalecerlo, pero lo tenemos. Hay capital educativo, capital pedagógico, capital académico. Tenemos una doctrina que enseñar, no estamos vacíos. Y el tercero es fortalecer el gremio. A eso hay que dedicarle mucho tiempo, una pelea fuerte. Hay que tener un gremio fuerte, fuerte, fuerte. Pero hay que tener un gremio que sea autocrítico, que recuerde que nuestros presidentes de las grandes confederaciones no pueden llegar a la picota, no deben llegar a la picota. Nosotros tenemos esa vergüenza, no lo voy a repetir, de que grandes líderes nuestros están proscritos, están prófugos o están guardados. No, es un gremio que tenga honestidad, que tenga ética, que tenga fortaleza moral para defender a los 6 millones de cooperativistas que estamos bregando. Yo me la apunto a esa. Ustedes dirán, bueno, pues este man sí es regalado. Pues sí, yo me regalo hasta para un consejo de guerra, porque yo creo en el cooperativismo, porque yo creo en los valores, porque yo creo en los principios, porque yo creo firmemente en la doctrina y en la filosofía cooperativa. Yo quiero apoyar desde donde esté, aquí o en donde sea, en Bogotá. Algún día me gustaría reunirme con ustedes físicamente, si esto lo permite, la pandemia y demás, para dialogar sobre el tema de cómo fortalecer el gremio. Dije 3 cosas: capital financiero, capital educativo y capital social, el gremio, capital gremial. Ya tenemos plata, algo de educación tenemos y es muy interesante, tenemos principios, valores, falta construir el gremio. ¿Quién lo va a construir? No sé si los gerentes se les interese o a los presidentes de los consejos, pero hay que luchar por un gremio fuerte en esta economía. Si logramos combinar esos 3 elementos, creo que la cosa se va a salvar. Contamos con gente valiosísima, muy valiosa, de verdad que hay gente muy filosa. Muchas gracias. Bien, creo que ha sido un diálogo muy interesante, interactivo, participativo, y vamos a continuar con estos debates, con estos análisis, donde no vamos a llegar a conclusiones definitivas, pero sí vamos a encontrar algunas luces y algunas opiniones contundentes que nos van a permitir dar luces a los responsables de asumir la directriz del desarrollo de estas organizaciones y al mismo tiempo sembrar inquietudes en todos los participantes y asistentes a estas actividades académicas, que lo que pretenden es analizar desde una óptica tranquila y serena temas que son de bastante actualidad y de necesidad para la academia, para el Estado, para la sociedad en general. Y el coloquio de hoy pues nos ha puesto en evidencia que aunque hay cosas positivas, continuamos en la necesidad de fortalecer nuestra acción, nuestra presencia y nuestro dinamismo frente a lo que es un sector, un movimiento o un gremio que comparte unos ideales, unos propósitos de solucionar y mejorar la condición de vida de los integrantes, porque esa es una gran diferencia, o quizás la única diferencia que hay con relación a las organizaciones de capital. Es decir, la empresa privada lo que persigue es el lucro en función del desarrollo de un negocio donde encuentra un mercado y encuentra su segmento, su nicho o su mercado masivo, mientras que en las cooperativas
y en la economía solidaria en general, lo que se pretende y lo que se busca es prestar servicios a las personas que hacen parte de esas organizaciones. Es decir, los asociados son los clientes naturales de estas entidades y por lo tanto también son los dueños de estas organizaciones, y con ellos, con los dueños, es que tenemos que orientar la dirección y desarrollo de las organizaciones. Pero si queremos significar ese movimiento, que el presidente de la ASIC dice que representamos más de 1.200 millones de asociados y más de 3 millones de organizaciones a nivel mundial, pues debemos hacerlo sentir también en cada localidad, en cada municipio, porque como lo dice Clemente Garay, que es un experto en economía solidaria, participa en una cooperativa muy importante y es miembro de la red Unicosol. Él nos dice, perdón un momentito que se me perdió aquí el mouse, que dice que la discusión es muy importante, pero que la academia también debe llegar a ciertas zonas y a ciertas regiones donde se sienta y se asiente la simiente de solidaridad y de cooperativismo. Somos actores vivos, pero muchos con pasividad en la hora de ser más persistentes. Es la hora de ser más persistentes, conscientes y consistentes. Y José Solarte, pues, nos felicita por la organización de estas actividades. Néstor Albarracín nos manifiesta que muy interesante la charla sobre un tema fundamental como lo es la economía solidaria. Los doctores José Tomás y Ricardo me hicieron recordar los buenos tiempos de las formas asociativas a nivel rural y que desafortunadamente no hemos retomado. Felicito a los autores de esta saludable iniciativa. Gracias. De eso se trata el coloquio, de poner sobre la mesa temas de interés, tema de pronto olvidado o que están en los anaqueles y que debemos llevar a la práctica social y cooperativa, y sensibilizar a nuestros dirigentes, tanto estatales como del sector, a que se apropien de la ética, de la transformación y de la práctica de los valores y de los principios, a ver si podemos superar un poco esta crisis de identidad que tenemos. Omar Ferley Ayala nos dice que nos encontramos ante un momento crucial para adaptar también la economía colaborativa al movimiento cooperativo. Como ustedes saben, la economía colaborativa está siendo utilizada para generar grandes negocios, grandes utilidades, y los que están vinculados a esa economía colaborativa, por lo general, están olvidados, están mal pagos y están siendo explotados, en una palabra. Es decir, hay que cambiarle el sentido a esa denominación de economía colaborativa. Muy bien, quisiera que cada uno diera unas palabras finales, dando su opinión sobre el coloquio, sobre la utilidad de estos espacios para poder continuar, y si quisieran continuar, en qué temática y qué invitados o qué tipo de invitados podríamos tener. Profesor Ricardo, por favor. Bueno, Carlos, no, yo creo que este tipo de espacios en este momento son fundamentales. Ortega y Gasset decía antes en plena Primera Guerra, que el mundo debía entrar en un proceso de filosofar. Filosofar no quiere decir sino hablar, comentar qué está pasando, cómo vamos, qué sucede, en qué vivimos. Creo que es un momento de impulsar, y creo que ese tsunami de eventos lo está demostrando. Entonces, este tipo de eventos y así un poco con la informalidad de poder cada uno plantear, nadie tiene la verdad, entonces uno plantea su idea, pero oyendo varias ideas. Miren, lo que yo he aprendido hoy del
profesor Tomás, parece como un elogio absurdo, no, es de verdad. 3 o 4 cosas que digo, hombre, qué chévere, me dio claridad en esto y en esto, qué bien. Veo algunos comentarios del chat, digo, hombre, también, esa persona que dice, en la práctica estamos muy lejanos de todas las cosas que estamos hablando acá, ¿cierto? Esto es una cosa que tenemos que superar. Entonces creo que este tipo de espacios están abriendo la posibilidad de oír a mucha gente. Yo propondría que oyéramos también, ahí sí es cierto, a la gente que está en la práctica, que podamos tener ese diálogo de saberes, porque es que oyendo a los que están en la práctica, uno también aprende demasiado y puede ver la complejidad de los conceptos. Y en un país de regiones como el nuestro, y como es el planeta, no puedo pensar que haya una unanimidad en ciertas formas de ser. Estamos respondiendo a las características de los territorios, a las formas de ser, etcétera, etcétera. Entonces, es muy valioso que pudiéramos oír también a la gente, a la gente de la práctica, la experiencia. Si queremos fortalecer un gremio, que creo que es un punto claro que surge ahora, yo diría, este tipo de eventos debemos propiciar que estén presentes con la mayor variedad de posiciones, porque tenemos que oír. ¿Sí? En otro conversatorio al comienzo que participé en el mes de abril, el expositor dijo, mire, yo preferiría no hablar sino oír. Y yo a veces digo, sí, yo prefiero sentarme a oír a toda la gente que tiene cosas y que está aportando. Porque este es un momento de oír, de entender esas posiciones de los otros, que uno a veces, porque como no están con lo que uno piensa, no las oye bien. Pero en este tipo de eventos se posibilita el que uno reflexione. Yo creo que es una ventaja que tiene la virtualidad, que aquí estamos todos juntos, pero no estamos juntos. Entonces uno tiene su propio espacio de reflexión, que en un evento presencial es más difícil. En un evento virtual puede ser una ventaja, no sé, habría que debatirlo. Uno puede reflexionar más sobre las cosas que está oyendo, ¿sí? Porque está como metido en su espacio. Entonces creo que este tipo de eventos, Carlos, Julio, y termino con eso, son muy importantes. Muchas gracias por la invitación y espero que siempre estén invitándome a las otras reuniones para estar oyendo. ¿Sí? Sé que hay muchos eventos y uno a veces ya no tiene tiempo para participar en tantas cosas, pero todos estos temas y estos eventos son importantes. Y nuevamente gracias a ti, a Perspectiva, estuve muy, de verdad, aprendí bastantes cosas en este evento. Bien, profesor Tomás. Bueno, muchas gracias. También quiero decir que para mí ha sido muy, muy interesante escuchar tantos conceptos, tantas ideas tan valiosas. Agradezco muchísimo al doctor Ricardo. Me encantaría continuar con usted el diálogo y con muchos otros expertos que seguramente están en el chat en este momento. Al doctor Carlos Julio, a los directores del periódico por su invitación, muchas gracias. Me voy muy complacido de haber podido estar en este espacio. Espero que se repita con mucha frecuencia y siempre estaré dispuesto a estar aquí presente. Una feliz tarde. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados especiales. Este es un espacio que ha creado el periódico Perspectiva con Mauricio Navas, el director del periódico y de Signo Empresarial. Y la idea es poder abrir este espacio, este escenario que está abierto para todos los que quieran participar. Igualmente se está pensando en desarrollar un programa de comunicaciones y actualización que estaría a cargo de Perspectiva y Signo Empresarial en función de poder entregar a la economía social y solidaria elementos de juicio, información actualizada y compartida para que realmente toda esta temática pueda llegar a la mayor audiencia posible. Entonces, agradecemos a todas las personas que se han vinculado a esta primera jornada y los invitamos a que por favor compartan y difundan esta información. El coloquio es un escenario para todos. Por favor, escríbanos en el chat cualquier información, tema o inquietud que puedan tener alrededor de este programa.
pues les agradecemos mucho su participación y muchos éxitos en sus actividades. Un abrazo para todos. Gracias, doctor Pineda, muy amable. Gracias, Carlos Julio. Estamos fuera del aire. Muy bien, Carlos Julio.